comprender un poco más acerca de ti, de tu palabra. Permítenos aplicar tu palabra, ver lo que en ella hay escrito para nosotros, que lo podamos aplicar, Señor, en nuestras reuniones, en nuestra vida. Quita toda distracción, Señor, toda pereza o cansancio o preocupación, ansiedad, para que podamos estar atentos a tu voz, a tu dirección, para que podamos recibir, Señor, lo que hay en tu palabra para nosotros. Guárdanos de interpretaciones propias o acomodadas o nuestras, y permítenos mirarte a ti y ver tu palabra, tu voluntad, tu deseo en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor, yo quiero entregar a nuestras manos para que tú seas hablando a través de él. No necesitamos ninguna sabiduría más. Necesitamos es de tu espíritu. Estamos sedientos, anhelando que tú nos hables, Señor, para tu gloria y para tu honra. Por favor, Señor, glorifícate en este lugar, que podamos percibir lo que tú tienes para hoy, Señor. Que quitemos todo, que tú quites todo lo que interrumpa, Señor, tu palabra, Señor, lo que nos quieres hablar. Que abras nuestros oídos, que quites toda comezón de oídos, Señor. Y que tu palabra fructifique, Señor. Haga fruto en nuestras vidas. Que como orábamos el jueves, Señor, en Jeremías, Dios, que tu palabra sea como fuego, consume todo lo que no es de ti, Señor. Y como martillo que quebranta la piedra, Señor. Te rogamos que quebrantes la piedra, que rompas, Señor, toda piedra que tengamos, Señor. Por favor, Señor, necesitamos ser instruidos por ti, guiados por ti, capacitados por ti, Señor. Anhelamos tu hablar, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. A cada uno de nosotros, Señor. Que no nos vayamos sin que tú nos hayas hablado por medio de nuestro hermano, Señor. Quítale todo lo que venga de él, todo pensamiento que él tenga para decir propio, quítalo, Señor. Fluye a través de su boca. Cierra su boca cuando vaya a hablar por él y solo abre su boca cuando sea de parte del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a leer en el Salmo, vamos a comenzar con el Salmo 69. Salmo 69. En el verso número 30. Hemos estado compartiendo acerca de la alabanza. Hoy vamos a continuar. Hace 8 días hablamos acerca de las alabanzas, cómo se hacían cuando estaban en la casa, en el templo, o cuando David edificó una tienda para guardar el tabernáculo, cómo se turnaban los levitas, que eran los levitas encargados de presidir las alabanzas con los instrumentos, con los cánticos, que lo hacían con alegría, que todo el pueblo estaba ahí acompañando. Eso lo vimos la vez pasada, cómo era la responsabilidad de todos. Hoy vamos a continuar y vamos a ver algunas expresiones de la alabanza o de la adoración también, como algunas expresiones físicas. Mira lo que dice el Salmo 69, verso 30. Dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Hay un detalle, es que uno piensa que la alabanza es cantar. Eso lo habíamos hablado antes. La alabanza no es cantar, la alabanza es reconocer a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por sus atributos. Y
Y yo le puedo reconocer orando, le puedo reconocer dando testimonio a alguien y ahí lo estoy alabando. Pero una de las formas de alabarle también es cantando, ¿sí? No es la única, y la alabanza no es exclusivamente cantar. Por eso aquí dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. O sea, una forma de alabarle es cantando, por eso en las reuniones pues cantamos para alabarle, pero también podemos orar y le alabamos. O podemos hablar de Él y cuando hablamos de Dios, de sus atributos, de su obra, de sus maravillas, pues le estamos alabando también. Una forma de hacerlo es con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Eso lo hemos hablado antes, pero pues quería como mencionar algunos pasajes, porque una expresión, digamos, física, tangible de la alabanza es a través de las canciones. Cuando hablamos de eso, habíamos visto que el centro de alabanza es al Señor. Entonces son canciones que le alaben a Él, que le reconozcan, que le mencionen, ¿sí? Que reconozcan sus atributos, su obra. Porque incluso hay supuestamente alabanzas cristianas que ni siquiera le mencionan, que ni siquiera sabe uno a quién están alabando o de qué están hablando, ¿cierto? Entonces eso lo vimos una vez donde decía que Él es el centro de nuestra alabanza. O sea, Él debe ser el centro de cuando le elogiamos o le reconocemos. Leamos otro pasaje en los Salmos relacionado con esto. Hay muchos pasajes en el Salmo 95. Hay muchos pasajes que ustedes incluso en sus lecturas van a ir viendo que se relacionan de eso. Yo saqué solo algunos. Salmo 95. Verso número 2. Dice, lleguemos ante su presencia. Bueno, voy a leerles del 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 95.1. Cuando dice aclamemos alegremente, eso lo hablamos la vez pasada, que decía que el pueblo cantaba con alegría, ¿cierto? Con júbilo a la roca de nuestra salvación. Luego dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Es una forma de alabarles cantando, ¿sí? Esto podría ser incluso como la bienvenida a la reunión, o yo decirle a los hermanos, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Mire que ahí está hablando de sus atributos, de lo que él ha hecho, de por qué es grande. Es grande porque es creador, porque él creó lo que existe, porque no hay otro como él. Entonces, eso nos recuerda quién es nuestro Dios y nos da una imagen de él. Entonces debería ser como una insignia, como vamos a alabarles porque realmente no es cualquier Dios, es el Dios verdadero. Entonces una forma de hacerlos con cánticos, y una vez leíamos en Efesios, cuando dice que hablando entre nosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso lo hablábamos alguna vez acerca de que en la iglesia pues hablamos con himnos, con salmos y cantamos también eso. Es una expresión, digamos, tangible de la alabanza. Hay otra en el Salmo 98, verso número 4. Salmo 98, verso número 4. Dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. ¿Qué notan ahí diferente a lo que venimos hablando? Aplaudir. Dice cantad, lo hemos mencionado, alegres, lo hemos mencionado a Jehová toda la tierra, levantad la voz a que sea una cosa audible y aplaudir. Otra forma de alabarle o reconocerle es aplaudiendo. O sea, es normal aplaudir, ¿sí? Aplaudirle como para elogiarlo, como para reconocer lo que él ha hecho o hace o su grandeza.
Eso también aparece en varias partes. Yo tomé otro salmo, el Salmo 47, para que lo miremos. Mire lo que dice el Salmo 47:1. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Batir las manos hace referencia, y yo estoy buscando si batir las manos se refería a aplaudir o se refería como a mover las manos, ¿sí? Realmente no encontré a cuál de los dos. Unas traducciones dicen aplaudir, otras traducciones dicen batir las manos, ¿sí? Entonces, pues lo tomé porque hace referencia como al movimiento de las manos que físicamente se ven para alabar o para adorar al Señor. Sea que sea aplaudirle, pues en el otro se dice claramente aplaudir, o sea que batamos las manos delante de Él. Hay otra expresión que quiero mostrarles en el Salmo 63. Salmo 63, voy a leerlo. Desde el 1. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para poder ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué notan ustedes en esta parte como otra expresión física de la alabanza o de la adoración? Ahí aparecen varias que hemos mencionado. Alzando mis manos. Alzar las manos. Otra expresión que aparece ahí es alzar las manos. En el 4 dice: así te bendeciré en mi vida, alzaré en tu nombre, alzaré mis manos. Es una expresión también de... Aparece en varios contextos, vamos a leer varias partes, pero aparece alzar las manos, ¿sí? Tiene un significado, muchas veces de alabar, otros de súplica, otros de arrepentimiento. Vamos a leer varios pasajes, porque uno ve a las personas alzando las manos, y seguramente uno muchas veces no lo ha entendido o leído o estudiado a qué se refiere, o uno muchas veces siente que debería alzar las manos, sí, uno siente la necesidad de hacerlo, pero vamos a leer los pasajes y vamos a ver dónde aparecen y por qué lo hacían. Perdón, yo siempre he pensado que la alabanza la deberíamos hacer de pie, no sé por qué, pero yo siempre siento, o sea, es como una expresión, En los pasajes que leímos la vez pasada aparecen los sacerdotes cantando, presidiendo, y dice que el pueblo estaba en pie. Aparece ahí donde leemos. Mientras tocaban los instrumentos, unos que tocaban los instrumentos, las trompetas, las arpas, otros cantaban, y el pueblo les acompañaba y estaban de pie. Aparece ahí como una expresión también, ¿sí? Como de reverencia, ¿sí? Sí. Este que vamos a leer es de alzar las manos. Aparece en varias partes de la Biblia cuando alzaban las manos. No sé si se acuerdan, cuando el pueblo de Israel estaba en una guerra y Moisés estaba en un monte, y dice que cuando él levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía contra su enemigo.
Pero cuando ya estaba cansado y bajaba las manos, el pueblo de Israel comenzaba a perder. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces llegaron dos, no recuerdo quiénes eran, a ayudarle a sostener las manos. Porque Josué estaba peleando, ¿sí? Entonces le ayudaban a sostener sus manos, aparece ahí. Y también aparece que levantaban las manos, por ejemplo, cuando bendecían. Parece que Aarón levantó las manos y bendijo al pueblo, ¿sí? O cuando el Señor Jesús fue a ascender, dice la Biblia que Él levantó sus manos y los bendijo, ¿sí? Bendijo a sus discípulos, a los que estaban ahí, cuando Él ya fue ascendido a los cielos. Ese contexto aparece. Los que vamos a leerlos más en el contexto de la oración o de la alabanza, pues que es lo que estamos como tratando, pero también aparece en otros momentos. Entonces quiero que leamos varios pasajes en Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías. Antes de Ezequiel, Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3, desde el 37. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Según este contexto, ¿a qué se estaría refiriendo levantar las manos? Como a humillarse. A reconocer. Como un reconocimiento, como un arrepentimiento. Sí, porque dice, el hombre se lamenta de muchas cosas, ¿sí? Pero realmente laméntese de algo, laméntese de su pecado. O sea, escudriñese, mírese a sí mismo, reflexione su vida y se da cuenta que usted es pecador. Que lo único que le queda hacer es levantar su corazón y levantar sus manos a Dios y reconocer que ha pecado contra Él. Entonces, en este contexto, vamos a leer varios pasajes que aparecen en el mismo contexto. Es cuando el hombre reconoce que delante de Dios es inferior, que es pecador, que es nada, se arrepiente y lo que hace es como decirle, aquí estoy. O sea, no tengo que ocultar. Como cuando usted, no sé, la policía dice, levanten las manos y quietos, me rindo. No tengo nada en mis manos como para ocultar, para hacer, ¿cierto? Es algo como muy parecido. Cuando yo levanto las manos, no voy a hacer nada más, aquí estoy. Miren ahí en Lamentaciones también, en el siguiente capítulo, perdón, en el capítulo 2, en el capítulo anterior, el verso 19. Lamentaciones son como unos poemas que hablan de eso, de lamentaciones, como de algo que al pueblo de Israel le había pasado, lo habían sitiado, lo habían, digamos, invadido otro pueblo a causa de que Dios había, digamos, les había dado la espalda por sus propios pecados. Por eso ya está diciendo, se lamentan de lo que pasó, realmente lamentense de su propio pecado. Arrepentimiento de la Claro, exacto. Entonces ese es el contexto de Lamentaciones. Mira este versículo en el 19, 2:19. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias le está diciendo al pueblo, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. O sea, la situación del pueblo era bien triste porque los habían invadido. Y aquí le está diciendo al pueblo que pidan, que oren, ¿cierto? Levanta las manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. O sea, el contexto que está mostrando es que levantar las manos es para clamar, para suplicar, para implorar, como dice acá, ¿sí?
Ahí lo está hablando en el contexto de orar, ¿cierto? De comunicarse con Dios y demostrar como una actitud de arrepentimiento, de necesidad, de humillación, lo que decía Mike ahora. Hay otro pasaje en Job, leámoslo en Job, en el capítulo 11. Job 11, verso 13. Estos que vamos a leer son de las palabras que Job intercambiaba con sus amigos, o lo que sus amigos le dijeron a Job acerca de lo que él creía que él era muy bueno, o pensaba que era como intachable, como si no hubiese maldad en él. Y mire lo que le dicen a Job. Voy a leerlo desde el 7, 11:7. Dice, descubrirás tú los secretos de Dios, diciéndole a Job, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? O sea, ¿quién es Job? Cierto, nadie. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Voy en el 11. Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Y viene el 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara en el mediodía, más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero según ese contexto que le está diciendo acerca de levantar las manos. Ahí en el 13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Mire que Job era una persona que creía que en sí misma como que era muy buena, ¿cierto? Como que delante de Dios era, pues era como intachable. Y cuando le empieza a decir, mire, ¿qué es usted con respecto a la sabiduría de Dios? ¿Usted cómo lo va a comparar? ¿Cómo va a examinar si él, cómo va a ir hasta las profundidades del mar? No puede, o sea, ¿cómo se va a comparar con la grandeza de Dios? Luego le dice, si dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, como queriendo decir, yo aquí no tengo nada, necesito es que tú seas el que me llene, ¿cierto? El que necesito de ti. Como cuando uno ve que alguien viene a lo lejos que no ha visto hace mucho tiempo y uno para abrazarlo lo que hace es extenderle las manos como para recibirlo. Como queriendo decir, Señor, necesito realmente que seas tú el que me llene, porque en mí mismo no tengo nada bueno. Y luego le da otro detalle, dice, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, o sea, como si yo fuera allá a mostrar las manos sucias por algo que yo he hecho, o por algún pecado que he cometido, por alguna situación que todos hemos cometido. Entonces, ¿qué dice? Y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. O sea, como si usted también se da cuenta de que sus manos están sucias, y conscientemente lo que hace es como renunciar, apartarse de eso, pues ¿qué va a hacer el Señor realmente? Recibirlo. Eso me acuerda del versículo que Pablo decía, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Pero luego dice otra cosa, sin ira y sin contienda. ¿Sí? Porque Pablo dice, quiero que todos oren en todo lugar, levantando manos santas. Entonces yo no me imagino a nosotros en todo lugar orando, pues levantando las manos. Pero luego él dice, sin ira y sin contienda. Como refiriéndose a que esas manos santas deberían de estar limpias, sin ira y sin contienda. O sea que debería ser una actitud como de apartarnos para pues pedirle al Señor, mire Señor, aquí necesitamos que nos llenes, necesitamos de ti. ¿Sí? Miren todos los contextos en los que aparece esa expresión levantar las manos.
de arrepentimiento, de necesidad de súplica, de pedir que nos llene, Y que nos quite el pecado. que nos quite el pecado. Y el 12, ¿qué significa? Que cuando montes ¿no? El hombre vano se dará entendido cuando un pollino de asno monte. El necio llegará a ser sabio cuando de una... No sé si hay otra versión y la pueda leer. Acá el necio llegará a ser sabio cuando de un asno salvaje nazca un hombre. Exacto. O sea, como que es algo como improbable, ¿sí? Nunca, pues no va a salir un hombre de un animal. Entonces, el hombre que no es sabio, pues no va a ser sabio si no reconoce que necesita al Señor, ¿sí? Se refiere a eso. Veremos en Esdras, otro pasaje. Esdras está ahí antes de Job. Antes de Job está Nehemías y antes de Nehemías, bueno, hay unos libritos antes está Esdras. Esdras en el capítulo 9. Antes de Job está antes de Job. Se devuelven y ahí la encuentran. ¿En dónde? Esdras, sí. Después de Job. No. Antes encuentras a Esther, encuentras a Nehemías y ahí encuentras a Esdras. Capítulo 9. Voy a leerlo desde el verso 1. Esdras es el contexto de que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y muchos de ellos habían pedido como una autorización para regresar a Jerusalén a edificar la ciudad y el templo. Entonces ellos habían regresado, ¿sí? Después de haber estado cautivos en Babilonia. Y mira lo que dice ahí en el capítulo 9, verso 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Como diciendo, ellos se han mezclado, la nación de Israel se ha mezclado con las otras naciones y Dios les había pedido que no lo hicieran así. Dice en el 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Mire tan claro, el linaje santo, o sea, los hijos de Israel, han sido mezclados con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, como que los que presidían o dirigían son los que primero no habían dado ejemplo. Dice el 3, cuando oí esto, Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. O sea, ¿cómo sería el dolor, la tristeza que él sentía por lo que estaba pasando? En el 4, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. ¿Sí? Todo el contexto en el que va, él se siente muy mal por lo que está pasando, muy afligido, y llega el punto en donde entonces me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová Dios. Y dije, en el 6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. En este contexto, ¿a qué estaría refiriéndose con levantar las manos? Claro, arrepentirse, humillarse, a mostrar de que están sucios, de que hay pecado en medio del pueblo, ¿cierto? De que el pueblo ha obrado mal y que necesitan del Señor, a confesar, ¿sí?
o confesar lo que el pueblo estaba haciendo. Antes le da como vergüenza venir delante del Señor porque de esa manera el pueblo se había corrompido. Entonces, en este contexto también nos está mostrando que en medio de la oración del arrepentimiento, del reconocimiento, como lo que decía en Job, él está diciendo, no tenemos nada. Y esa expresión que ellos hacían de rasgarse era como una de luto, como cuando alguien se moría, como cuando algo pasaba, ellos se rasgaban sus vestiduras, diciendo como que hay tristeza en nuestro corazón, de que pasó algo muy grave, muy mal, de lo cual se sienten mal y reconocen como un dolor que están pasando. Por eso se rasgó sus vestiduras. Entonces, en ese contexto nos muestra del arrepentimiento, del reconocimiento hacia el Señor. Miremos en Salmos, en el capítulo 28. Salmo 28, desde el 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿A qué estaría refiriéndose entonces ahí, o en qué contexto está este? Que busco ayuda del Señor. Pidiéndole como ayuda al Señor, ¿sí? Clamando, necesito de ti, necesito de que no me dejes avergonzado. ¿Sí? ¿Sí? Como que si no lo atiende semejante a los muertos. Claro, como que si el Señor no me contesta, yo soy como un muerto, ¿sí? Noten que hay un detalle que dice cuando alce mis manos hacia tu santo templo. Los sacerdotes, cuando iban al templo, ellos en muchas de sus operaciones o de sus prácticas levantaban las manos hacia el lugar donde estaban, hacia el templo, ¿sí? Porque era una forma de ministrar. Y en varias partes de los salmos aparecen que ellos levantaban las manos hacia donde estuviera el templo. O no sé si se acuerdan que Daniel, cuando Daniel oraba, dice que él lo hacía en dirección hacia Jerusalén, ¿sí? Pues nosotros hoy físicamente no tenemos templo, ¿sí? Pero sí tenemos a nuestro Señor que está en los cielos, ¿cierto? Y pues oramos hacia Él. Yo conozco cristianos que oran en dirección hacia Israel, porque Daniel lo hacía así en dirección hacia Jerusalén. Y es como la cultura, porque también visitan cosas en eso. Pero también era que había cuando Salomón hizo el templo, que todo el que orara hacia el templo, Como una promesa. Sí, algo así. Sí. Como en la oración de Salomón cuando construyó el templo. Ahorita la vamos a leer. Ahí está. Claro. Hoy físicamente no tenemos un templo y la Biblia no nos pide construir un templo. Dice que somos una casa espiritual, ¿sí? Entonces imagínense hacia quién deberíamos orar. Pues hacia el Señor realmente. Ay, perdón, pero eso no es como idolatría. ¿Hacia un lugar? Ah, sí, por ejemplo, en la iglesia que yo iba anteriormente a la Cruzada Estudiantil Profesional, ellos tienen la cultura de ir, una costumbre de ir los fines de año a Jerusalén. Y la gente que no tiene la oportunidad de ir le dicen que mande una promesa y que ellos lo van a pegar en el murito. Entonces, de todas maneras, eso es idolatría, igual que mirar hacia Israel y ese tipo de cosas, pienso yo, la comunión directa a Dios. Igual, la Biblia sí habla acerca de Israel, no, y sí, que es como el pueblo de las pero... promesas, y que el que bendijera a Israel, y que oremos por la paz de Israel, ¿cierto? Es una No, sí, eso es responsabilidad. eso es otro como orar por un enfermo, como orar por un... Pero no es decir que si vamos a Israel, ya estamos, o sea, no sé, yo es como contradicción. Sí, no hay que hacerlo de forma religiosa, ¿no? Exacto. También pues si uno lo hace, digamos, con un corazón limpio delante del Señor, sin la intención de ser religioso o algo así, sino que por amor a Israel, por ejemplo, pues Exacto. no creo que pues Dios se ponga... No, y la Biblia dice, por ejemplo, que de Israel son las promesas, el pacto, la ley, la venida de Jesucristo. ¿Sabes? Nosotros recibimos mucho de ellos, ¿cierto? No, sí, pero lo que te digo yo es decir que buscar la coordenada donde está ubicado Israel para lograr el ya, exacto. es idolatría. Yo ir a Israel y como decir que yo oro por un hijo, que oro por tu hijo,
porque lo quiero por un sobrino, bueno, por una persona que no quiero, pues no es idolatría, estoy hablando con una persona que ocupa un lugar en mi corazón y oro por él para que se salve. Igual pasaría con Israel. Quiere uno ese pueblo, porque es el pueblo elegido, Claro. como tal, pero no voy a decir que voy a buscar la coordenada para ubicarme en esa posición para que Dios me escuche. Eso es idolatría. Es un requisito religioso. No, no es el requisito. Porque es que allá es el sitio que se llama Israel, Sí. pero en realidad en la palabra dice el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel somos nosotros cuando Sí. también estamos en Israel. Entonces, también hay que mirar que nosotros Por Sí, ejemplo, eso que claro. hacían en la iglesia anterior, oiga, yo decía, ¿por qué? Eso es idolatría. Sí, sí, yo Y aparte de un conozco. muro, lo que quedó del templo, y de tal manera, eso es idolatría. Sí, ya conozco el contexto. Nosotros también asistíamos allá. Sí, y se contra, o sea, es una parte de contradicción, se va en contrariedad con lo que dice. Leamos incluso esa parte de Salomón cuando él oró en el templo. Está en Primera de Reyes, en el capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Voy a leerlo desde el 20. Capítulo 8. 8:20, sí. Esta es la parte donde, ¿se acuerdan que la vez pasada leímos que David había traído el arca y la tenía en una tienda? Y David tenía ya los planos para hacer la casa y tenía los materiales para hacer la casa. Pero Dios no le permitió a David hacer la casa, o sea, el templo, sino que le dijo que tu hijo me edificará casa, que porque David había derramado mucha sangre. Entonces la promesa que Dios le había dado era que su hijo, Salomón, iba a edificar el templo. Y aquí en lo que vamos a leer ya había edificado el templo. Habían recién traído el arca y esto era como la inauguración, como el momento en el que estaban haciendo eso. Entonces miren la oración que hace Salomón en el 8:20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella el lugar para el altar, en el cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando todos los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. O sea, iba a empezar como a orar o algo y extendió sus manos. Y dijo en el 23, imagínense así con sus manos hacia el cielo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, o sea, como hablándole al Señor, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Esa era la realización de la promesa. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que prometiste diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, lo tenía muy claro, que esa casa pues no lo iba a contener, que ahí iba a estar el arca de la promesa, el pacto, que iba a guardar los utensilios que el Señor les había ordenado. Bueno, pero él sabía que ahí no iba a habitar, porque es que es imposible que la presencia de Dios le contenga en ese lugar tan pequeño. Dice el 28, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí,
y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Y él empieza ya a orar muchos aspectos o muchas cosas, pero en ese contexto, él, delante del pueblo y delante del altar, extendió sus manos, primero reconociendo a Dios, su grandeza, reconociendo que, o sea, es tan grande que ni los cielos de los cielos le contienen, ¿sí? Como adorándole, como alabándole. Y luego empezó a suplicarle y a pedirle. Si nos adelantamos hasta el verso 54, dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas, o sea, estaba arrodillado, orando, imagínense, arrodillado con sus manos levantadas. Se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ustedes pueden leer todo el contexto y ver lo que él oró y lo que él decía. Pero entonces aquí, ¿a qué se está refiriendo con levantar las manos? Claro, está suplicando. Se arrodilló, y lo hemos visto que la parte de arrodillarse era como reverente, eso era adorar, reconocer su grandeza y extender hacia los cielos como mirándole. ¿Qué somos nosotros? Nada. Y este templo pues realmente es insignificante, aquí no cabe la presencia de Dios, pero empezó a suplicarle y a reconocer que ha cumplido las promesas que le había dado a su padre. Entonces, es bien bonito ver que eso lo hacían ellos. Es una práctica normal que nosotros también lo hagamos, que cuando cantemos levantemos las manos, o cuando oramos cada uno personalmente o en la reunión lo hagamos, porque mire todos los contextos que hemos leído, de arrepentimiento, de reconocimiento, de humillación, de mostrarle que necesitamos que nos llene, ¿sí? De suplicarle, eso es lo normal, ¿sí? Entonces, si alguno levanta las manos, es normal que lo haga. Y ahí también está exigiendo él, de cierta forma, que cumpla. Claro, Dios le había hecho las promesas, aunque Dios también le había dicho: si me guardan los mandamientos, si andan en mis caminos, sí, entonces yo... Pues no, para exigir como que cumpla con la parte del trato, algo así. Claro, recordando el trato que Dios les había establecido a ellos. ¿Sí? También pidiendo, ¿no? De que se escuche la oración cuando se haga en el templo. Claro. Pero parece que no exime que otra persona ore en otro lado y ese no. Claro. Dice que estaba de rodillas frente al altar. Sí. ¿De qué altar hablaba? Lo que pasa es que ahí estaba en el templo. Es que ahí es donde viene la confusión. Sí, que uno se puede En ese momento... Sí, porque como estamos hablando en el Antiguo Testamento. En ese momento la presencia de Dios estaba ahí en el templo, en el arca, ¿sí? Ahora la presencia de Dios está en todos lados, ¿sí? Está habitada incluso en nuestros corazones. Entonces nosotros podemos bendecirlo. Habla muy clarito que el templo de Dios es el cuerpo de cada uno. Sí, es que en el Antiguo Testamento había sacrificios de animales. Exactamente. Todos esos temas que eso que derogó cuando nació Jesucristo con la muerte, se derogó. Ahora tenemos a nuestros... ellos no tenían el Espíritu Santo. No, y todo eso es nosotros ya lo tenemos. Sí. Todo eso es tipológico de que Cristo iba a venir, de que sí. El sacrificio vivo fue Jesucristo. Claro. Y miren otro detalle, digamos que hoy en día uno ve a creyentes que dicen: voy a la casa de Dios, ¿sí? Como si Dios habitara en un lugar de 4 paredes, es imposible. Y que si no vaya no es nada. Exactamente. Y si no vaya ya no está haciendo nada. Claro, si el templo real del Señor es un templo espiritual que está formando en su casa, que son los creyentes, no un lugar de 4 paredes. Exacto. Por eso dice en el Nuevo Testamento, que el templo somos nosotros. Claro que donde sí. habita el Espíritu Santo, donde Él nos dejó el Espíritu Santo. Yo entiendo y me acojo más bien del Nuevo Testamento, donde dice el versículo que dice muy claro: cuando ores, entra en tu aposento, en la parte más oscura, y ora al Señor en secreto, que Dios te recompensará en público. Pero
Desafortunadamente, este versículo 54 que estamos leyendo lo toma la parte. Es que si no vamos a adaptar no estamos haciendo nada. Estamos desobedeciendo a lo que... Eso te parece casi a lo que decíamos de Israel, que si no vayan, pero Es que en Israel ahorita, en este momento se convirtió en negocio. Todo el que vaya tiene que asumir. Ahorita que estuvo Karina y David allá nos comentaron algo de que a partir de un sitio hacia adentro que pagar. Sí, porque ahí convergen en Jerusalén, convergen todas las religiones. No, y debe haber mucho turismo y eso pues, aprovecha. esto de la idolatría y de todo, pues no, hablarlo es muy bueno, pero hay gente que sí ve lo que dice ahí y si no va al altar no es nada, y ahí se pega. Y así hay muchas religiones, porque yo tengo la oportunidad de conversar con... Yo no les saco el cuerpo a una persona, sí, yo soy testigo de Jehová, ven y convérseme, testigo de Jehová, ¿qué pasa? Sí, claro. Llegó un testigo de Jehová a Chía, y el Señor no habló nada, yo me pedía que hablaba de la religión. Yo los admiro a ustedes porque eso de golpear puertas. No, el trabajo que ellos deben hacer. Y ellos lo hacen que porque es el mandato de Dios. Sí. Y mire, les digo que algo... Eso lo manda Dios, Y algo difícil en la vida es golpear puertas para que ellos le tiren la puerta en la cara. Y entonces estuvimos conversando y una pregunta, otra pregunta, entonces le pregunté, pero ustedes niegan muchas cosas, porque sí, también uno no puede concentrar, ustedes niegan muchas cosas que son favorables al ser. También hacen, sí, pero sí niegan muchas cosas, pero ellos hacen el trabajo de evangelizar fuerte. Que cualquiera no lo hace. Es un trabajo que está entre... Bueno, después de este paréntesis, porque nos estamos desviando, ¿sí? Quiero que leamos otro pasaje en Nehemías 8. Eso también habla de la reedificación de Jerusalén. En Nehemías 8, desde el verso 1. Y vamos a ver todo el contexto de lo que pasó y el momento en que ellos levantaron las manos. Aquí hay muchas cosas que aprender, dice 8.1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, eso es más o menos como desde que salió el sol hasta el mediodía. Póngale cuánto, como unas 6 horas. O sea, 6 horas leyendo la ley, porque no todos sabían leer y también porque no tenían fotocopias. O sea, había un libro y yo iba a leer para que todos escucharan el rollo. 6 horas ahí, hombres y mujeres y todos los que puedan entender. ¿En dónde íbamos? En el 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y el verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Imagínense todas las pendientes escuchando lo que él iba a leer. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El contexto era que ellos venían de Babilonia, iban a reconstruir Jerusalén, y el sacerdote comienza a leerles la ley. 6 horas ahí escuchando atentos. Y luego que hubiesen escuchado, todo el pueblo respondió, o sea, entendieron lo que habían dicho
comprendieron lo de la ley, Dios grande, dijo Esdras, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, como queriendo decir, comprendimos lo que ahí está escrito, quién Así es nuestro sea. Dios, así sea, y nosotros estamos como a favor de eso, ¿cierto? Quiero que sigamos leyendo para que entendamos un poco más este contexto, porque dice en el 7, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Resulta que muchos de los que venían de Babilonia habían nacido en Babilonia y habían aprendido la lengua de Babilonia, no sabían hablar hebreo y no entendían lo que estaban diciendo o no comprendían a quién era ese Dios porque no le conocían. Entonces cuando dice que aquí que los levitas hacían entender al pueblo, era que en medio del pueblo habían otros levitas que estaban explicándole a las personas lo que estaban leyendo, ¿sí? Para que todos comprendieran. Y dice al final del 7, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y el 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. A mí me parece eso como tan bonito. Ellos venir de otro lugar, porque estaban en Babilonia, muchos ni siquiera hablaban la lengua, no conocían a Dios, no conocían su ley, no sabían de qué les estaban hablando. Y al escuchar la ley dice que se pusieron tristes, se pusieron a llorar. Y ellos le decían, no estén tristes, deberíamos de estar contentos, ¿sí? Y se fueron alegres porque entendieron. Y en el versículo 6 que leímos, cuando Esdras bendijo a Dios, ¿qué hizo el pueblo? Amén, amén, levantaron las manos y se arrodillaron, ¿sí? Ahí lo dice en el 6. Y hubo fue como una fiesta porque todo el pueblo de Paco media bebé y obsequiar porciones, como en Navidad ahora años, de la alegría porque habían entendido. Como el gozo por esa situación, ¿cierto? Pero eso pasó porque antes habían entendido lo que les habían leído, ¿sí? O sea, como consecuencia de comprender algo, ¿uno qué hace? Pues reconocer al Señor, ¿cierto? Es un gozo como cuando el Señor se le revela a uno. Ajá, cuando como le quita el pelo a uno, emoción. el viejo, cuando uno ya como que entiende todo, da mucha alegría. Claro, eso da alegría. ¿Y uno qué siente? Yo debo de humillarme delante de Él, ¿cierto? Le debo toda mi vida al Señor, no soy nada delante de Él, ¿sí? Y esa expresión de levantar las manos aparece en ese contexto, ellos escuchando, entendiendo, glorificando a Dios, humillándose delante de Él. Y luego lo que dice Juanita, la fiesta, primero hubo como tristeza, pero luego como gozo y se fueron contentos y compartieron, ¿sí? Entonces todos esos versos que hemos leído acerca de levantar las manos, como para que seamos conscientes de que es una práctica o es algo normal hacerlo, ¿sí? Hacerlo con conciencia. ¿Por qué se hace? ¿Sí? O cuando cantamos, o cuando oramos, o hace parte pues, de la Biblia. Importancia de levantar las manos. Claro, ¿sí? Signo de adoración. Signo de adoración, de rendición. De rendirse a Dios. Y el 13 dice que todas las cabezas se sintieron muy felices el otro día, pues que habían entendido las cosas de la ley. Lo que pasa es que ellos nunca habían escuchado, o lo habían escuchado, pero no lo habían entendido. Hay otra situación, por ejemplo, a veces cantamos algunas canciones que dice que levantamos las manos, ¿sí? Creo que es de vengo a adorarte Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Alzo mis manos a ti, ¿sí? Claro, la canción lo dice, pero yo he notado que cuando cantamos la canción nadie levanta las manos. Entonces no,
no sé si la cantamos automáticamente y estamos pensando en otra cosa, porque ahí mismo dice, alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz, ¿sí? Si yo estoy consciente de lo que estoy cantando, yo realmente diría, alzo mis manos a ti, ¿cierto? Porque está pasando de alguna manera. Me acuerdo una vez que alguien que estaba predicando decía, cuando los cristianos levantan la mano se hace como así, pero cuando preguntan ¿quién falta por comer? Yo, ahí sí levantan las manos completamente. ¿Sí? Claro. Leo si no tiene vergüenza. Exacto. ¿Quién no ha comido? Uno fácilmente hace ese tipo de cosas. Está buena la comparación. Sí. Porque si uno ve al Señor grande, majestuoso, entiende, yo, Señor, no quiero Me nada. alcanzan las manos. Claro. Y la importancia de tener la revelación para uno alzar las manos, porque digamos, dice que el pueblo entendió y alzó las manos y alabó al Señor, ¿sí? Tiene que haber también un entendimiento que el Señor nos revele para alzar la mano. O sea, como dice Jaime, estamos cantando, alzo mis manos a ti, pero pues si yo no tengo esa revelación, muy difícilmente voy a, ¿sí? ¿Quién es Dios? Pero teniendo la revelación, alzo mis manos a ti. Sí, tampoco como hacerlo de manera religiosa. Eso, a eso voy, sí, sino de que sea, Automáticamente. que sea algo que el mismo Que Señor nazca por su realmente. espíritu haga fluir en medio de Mucha nosotros. gente le da pena. Exacto. Pero igual todo lo que estamos leyendo sirve para aprender Sí. y para ver que todo lo que eso representa en todos los contextos que hemos visto, ¿cierto? Y yo estaba reflexionando en que hay muchas ocasiones en la vida de uno que uno hace esas cosas o uno ve que eso sale natural. Sí. Pero, por ejemplo, cuando a uno le dan una noticia muy buena, uno lo primero que hace es como, ¿sí? Una victoria. Levantar las manos o ir a abrazar a alguien, ¿sí? Abrir las manos. O cuando yo me doy cuenta, digamos, con Dani, que a veces yo lo regaño o algo, está así cansado o llorando. Entonces, lo primero que él hace es levantar las manos como a reconciliarse conmigo, ¿sí? Mami, Si no me yo regañes. sí, algo así. Entonces, es como reconocer su posición delante de la otra persona de autoridad, lo mismo que en esos contextos que veíamos que levantaban las manos por humillación o súplica, ¿sí? Es algo natural que hace uno. Que nazca del corazón. O cárgueme. Por ejemplo, con los partidos de fútbol. Los partidos de O fútbol. en un concierto, En por un ejemplo, gol, también cuando mucha levanta alegría, las manos, abraza a una nunca ve persona que nadie ni con conoce. las manos abajo, Y siempre la abraza las con manos fuerza. arriba. Exacto. No Cuando solo en alguien partido de gana, fútbol. En Los cualquier partidos. cosa que le agrade. Ajá. Sí. Ahí sí, le agrada a uno y se y le hace el como en esos corazón. momentos de regocijo es que uno naturalmente levanta las manos, ¿no? O también de humillación. Así debería ser para el Señor. Si uno lo hace normalmente, entonces yo pienso que también como que nos examinemos a nosotros mismos en cómo estamos conociendo al Señor o realmente qué relación tenemos con Él, porque si nuestra relación fuera muy viva y estuviéramos siempre delante del Señor, sería muy natural eso, levantar las manos, levantarnos nosotros, como cuando entra alguien, digamos, muy importante, el presidente o en el colegio. Yo me acuerdo que cuando entraba el rector, entonces todo el mundo se paraba, ¿sí? O sea, que eran cosas como de reconocimiento de la autoridad y demás. Entonces, son cosas que salen naturalmente, pero cuando uno reconoce esa autoridad, cuando uno está alegre, cuando uno está humillado, ¿sí? O sea, salen naturalmente. Entonces, reflexionar en nuestro corazón que haya esa relación con el Señor para que eso sea natural en nuestra vida espiritual y de oración y también en las reuniones, ¿no? Yo propongo algo, que cuando vayamos a terminar, que nos paremos y que alabemos al Señor cantando la canción que toca. Es algo que igual no es como para ser automático, ¿cierto? Sí. Sino como que aprendamos la realidad y que siendo conscientes y lo que dice Lee, reflexionando internamente, Señor, cómo me estoy relacionando contigo, cómo te estoy viendo, quién soy yo delante de ti, y eso nos lleva a lo normal. ¿Sí? Y eso es algo muy característico que uno ve en las iglesias cristianas, que uno entra ahí, que la gente levanta las manos o baja la cabeza, o sea, hacen cosas que uno dice, uy, tan raro, pues una persona que no sea de la iglesia, pues claro, porque no reconoce que las personas están reconociendo al Señor. Es como si fuera, digamos, algo religioso, pero es algo que sale del corazón. Eso debe salir del corazón. Es reforzando lo que dice Elizabeth, en cada uno de los pasajes que leímos se ve la comunión con Dios y
esa comunión y en el espíritu es que levantan las manos. Si volvemos a cada uno en la casa a leer lo que hoy se leyó, en ningún momento de lectura se vio como una religión, siempre fue en una relación con el Señor. Sería bueno que cada uno vuelva y lea y recuerde. Yo creo que, mira, por ejemplo, en todos mis años de cristiano, de conocer de Dios, yo nunca he levantado las manos porque lo hago como muy religioso y no entendía hasta hoy. Porque Dios habla a través de ti. Entiendo el porqué. Yo no lo he hecho bien, me parecía como muy. O sea, razón. ¿Cuál es la diferencia entre levantar las manos y estar aquí? Si la diferencia es la fe. ¿Sí es? Pero hoy entiendo la importancia. ¿Sí es? Pero lo que tú dices es verdad, eso debe nacer del corazón. Porque si no, se vuelve religioso. Claro. Lo que decía aquí la hermana, que lo hagamos al final del no, pues sería religiosidad. Y eso hay que hacer lo que nazca del corazón, que Dios le coloque en la vida del Espíritu Santo. Y yo no lo hacía por eso que me parecía como muy religioso, muy fanático y ese tema. Pero ahora sí sé la importancia de el por qué. Desde el punto de vista sustentado en la Biblia, pues, sí, bíblico. Entonces uno dice, bueno, ya. Sí, porque si vamos a ver en una parte también habla cuando David adoraba al Señor y volvía a comentar. Sí. Precisamente sí, la danza es lo que tengo aquí, lo siguiente. O sea, que incluso tengo los pasajes de la danza. Pero pues pienso que son varios que quisiera leer y no quiero verlos por encima. Entonces yo pienso que podemos leer hasta ahí. Luego podemos hablar lo de la danza, lo de levantarse, lo que decía Marielita, hacerlo de pie. Sí. Algunas actitudes, porque sé que hay que hacerlo con alegría, con gozo, con júbilo. Entonces, pero más que todo con fe. Claro, con fe. Porque todo lo que nos fue se vuelve porque no vuelve un ritual, por ejemplo, como el que pasa por el frente de una iglesia. Si no se arrodilla y se echa la señal, no pasó bien. Y dice, uy, ya sé qué pasó porque no se hizo tal cosa. Es un fluir del espíritu, donde no siempre se alzan las manos, no siempre se para, no siempre se sienta. Es un fluir del espíritu donde no es un método y no siempre estamos parados, no siempre estamos sentados, no siempre alzamos las manos. Es atemporal inclusive. ¿Sí? No todos al tiempo alzan las manos porque es un fluir del espíritu, pero no quiere decir también que lo vamos a negar. O sea, ni para estar todos haciendo lo mismo, ni para estar haciendo nada. O sea, lo que estamos viendo es como para que seamos conscientes de que eso es importante. Es normal. Es muy importante. Que si un hermano lo hace, no es raro. Que no le parezca raro. Sí, exacto. Y que dejaría sin el inconsciente porque muchos hermanos quieren levantar la mano en estas reuniones, pero también se cohiben porque acá no levantamos. Eso no puede ser así. O sea, si alguno lo levanta, no es raro. Lo podemos mirar. Si alguno quiere danzar, no es raro porque la Biblia lo dice. Lo estamos aprendiendo. Cuando uno, digo pues, en persona, cuando uno busca a Dios en secreto, tiene le da ánimo a hacer las cosas y lo hace tranquilo. Y nadie lo está viendo, no para beneficio de nadie, para beneficio de uno. Pero a uno le nace hacerlo. ¿Y quién lo está viendo? Por eso replico lo que el versículo que dice, cuando hoy entra a tu aposento. Y eso es tema de reverencia. Por ejemplo, cuando uno ora a veces en y ahí uno a quién está haciendo reverencia, directamente a Dios. Sí, claro. Porque así lo siente, no solamente. Y hay otros versículos que complementan eso. Porque sí, como el que decía Pablo, que el de fruto de labios, que confiesa como arrepentimiento, no sé si dice bien. Pero y ese es el público. Bueno, porque les voy a contar una anécdota de un orador muy bueno que había dentro de la iglesia, y era varias. Entonces él tenía una oración muy linda pero copiada. Entonces cada vez que despedían el hermanito fulano nos hace el favor y nos despide en oración. Entonces el que estaba al lado le cambió el sombrero y él cogía el sombrero y leía la oración. Y él se quedó quieto porque no tuvo palabras para orar a Dios. Perdón, hermanos, que este no es mi sombrero. No era de corazón, sí. Ahí terminó la oración. No era de corazón que lo hacía. Entonces, hay muchas cosas que se hacen por rito y no porque le nace a la persona, sino porque ya se acostumbró, ya la aprendió, está de memoria.
Y yo digo porque muchas son las cosas que hemos visto en la vida cristiana, los más y los menos. Gracias a Dios, como decía ahorita, no somos nada delante de Dios. Y si vamos a ver la vida de David, él lo que hacía era arrepentir, pedirle a Dios, rasgarse el pellejo por los errores que cometía. Que Dios nos libre de todos los errores que cometió David, que no los fuéramos a cometer. Porque la vida esa es. La vida delante de Dios es. A ver, por eso yo decía ahorita que muchas veces la Biblia habla del templo, ¿sí? Y habla también del altar. Entonces, no, pues si no es el altar donde usted va a rezar, no es nada. Pues tenemos la religión católica, que si no es allá. Lo que pasa es que como tenemos el antes y el después de Cristo, entonces también tenemos que empezar en la nueva vida. Que nuestras vidas sean una alabanza continua. Humillado, es que uno no es nadie, uno tiene que humillarse y reconocer que uno es el pecador, porque entre Dios uno es que está, porque todo el mundo, muchos pueden decir, fulano tan bella persona, pero por dentro no lo conoce, pero Dios sí lo conoce a uno. Exactamente. Entonces dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Nos quedan otras cosas pendientes, lo de lanzar, lo de hacerlo de pie, sí, hay varios aspectos. Igual no los vamos a ver todos, pero sí, es una cosa que podemos aprender. Entonces, cantemos, ¿sí? Abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de luz. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a
gracias te damos. Es nuestro Señor, es nuestro Dios, es grande, eterno. De ti estamos, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, nuestra pequeñez, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Enséñanos, Señor, a tener una vida íntima contigo. Que te reveles en lo personal a cada uno, Señor. Y que esto que hemos hablado acerca de levantar las manos no sea una religión nuestra y sea algo para aparentar o mostrar a los demás, sino que sea realmente una actitud de rendirnos ante ti, Señor, de mostrarte que necesitamos que nos llenes, que no tenemos nada en nosotros, Señor, que nos limpies, Señor, que requerimos de tu presencia, Señor, que te exaltamos, que te adoramos, que eres el Dios de los cielos, que eres grande, no hay otro como tú, Señor, y que sin ti no somos nada, Señor. Te amamos a ti, Señor, mirando al invisible, al Dios poderoso, mirando hacia los cielos, hacia nuestro Señor. Te bendecimos, a ti toda la honra, a ti, Señor.